Buen día, chicos, soy la profesora Anaís. Es un placer estar con ustedes el día de hoy impartiendo esta nueva materia que es Sociología de la Organización. Sí, obviamente seguimos con las clases en línea, esperando que se encuentren de lo mejor y que podamos pasar muy bien esta situación. Bueno, les dejo el primer video de la materia. Cualquier duda saben que estoy para servirles. Y vamos a empezar con la primera unidad. El día sábado me conectaré para que nos pongamos de acuerdo para su evaluación y poderla adjuntar a la plataforma. Bueno, vamos a ver el primer tema. Se llama Introducción a la Sociología. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esta introducción a la sociología? 1.1. Objeto y método de la sociología. 1.2. Diferencia entre sociología y otras ciencias. 1.3. La sociología como ciencia de la realidad según Emily Durkheim. 1.4. La sociología como ciencia empírica y analítica que tiene que ver con el funcionalismo. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es la sociología? Es un campo de conocimiento científico de las ciencias sociales. Estudia la sociedad humana y sus diferentes formas organizativas, especialmente a partir de la primera revolución industrial. Vamos a ver aquí que la importancia que tiene la sociología en todos los campos, porque esto es universal, o sea, no importa que ahora sí que seas, todas las carreras deben de tener esta parte ya, porque ya se va a tomar y se está tomando cada vez más en cuenta que si un empleado se siente bien en el ámbito laboral, va a rendir. Cuando el empleado no se siente bien, tenemos la rotación, la pérdida, ¿sí?, del personal valioso, y tenemos que generar gastos y presupuestos que luego no se adaptan a las necesidades de la empresa. Entonces, para evitar todo esto, que es lo que más nos causa conflicto en cuanto al reclutamiento y que se lleva más tiempo y dinero, vamos a meter como una parte esencial la sociología. ¿Por qué parte de la primera revolución industrial? Porque recordemos que antes éramos esclavos, no teníamos derechos, solamente obligaciones. Entonces, a partir de ahí, los trabajadores empiezan a exigir sus derechos que actualmente tenemos gracias a ellos y al estudio como parte de lo mismo de la sociología, cómo es que interactuaron las personas para que nosotros tuviéramos esos derechos y cómo vas a interactuar tú para que tengamos y se sigan respetando esos derechos, porque sin ustedes, sin personas que en verdad tengan la noción de lo que es esta materia, no podríamos generar un cambio significativo. Algunas teorías o enfoques que han marcado el estudio, análisis e interpretación de las organizaciones sociales desde la sociología. Bueno, vamos a empezar con la teoría clásica. Esta nos decía que la idea de que la gestión implica un proceso de planificación, organización, mando, coordinación y control, que obviamente es el proceso básico de la administración. Las organizaciones son cerradas y son mecánicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos mencionan estos autores que sí tenían una planificación, pero no iba más allá. Sí, era el mando y tú obedeces y sigue siendo una máquina en base al proceso administrativo, pero todavía no se preocupaban por el individuo. ¿Sí? Después tenemos la dirección científica, que promovió el estudio del tiempo, tareas, utilizar métodos científicos para determinar cómo realizar mejor la tarea. Organizaciones cerradas, el hombre se convierte en el engranaje de la máquina. Bueno, igual eran muy cerrados, pero por lo menos sí se estaban dando cuenta que el hombre sí es importante para poder como tal trabajar. A lo mejor la máquina sí hace cosas, pero no va a ser siempre igual a un ser humano. Entonces ahí se considera de una manera obviamente esencial para el trabajo. La teoría de las organizaciones como organismos. Reconocen las organizaciones como abiertas, insertas en un espacio o contexto. Esto nos habla de que vamos a ver que todas las organizaciones tienen en común algo, que es el contexto que vamos a tener dentro de la misma. Si yo tengo un espacio en el cual no se siente bien el personal y no lo tengo también de la manera adecuada con las necesidades básicas, vamos a tener muchos problemas al momento de desempeñar la labor de cada uno de las áreas que tenemos en la empresa. Entonces, esta es la que nos menciona esta teoría, que hay que tener bien específico y marcado cada una de las necesidades, por lo menos básicas, dentro de la organización estructuralmente.
las organizaciones como cerebros. Las organizaciones se diseñan como sistemas de aprendizaje y ponen especial interés en que estén abiertas a la crítica autocrítica. Bueno, aquí ya estamos viendo que también ya empiezan a intervenir todo lo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a enseñarles y también vamos a apoyarlos para escuchar sus necesidades y cómo se sienten, para que vean también sus errores y que en base a sus errores, con base a esos errores aprendan. Tenemos la teoría de los sistemas. Las organizaciones como sistemas son un conjunto interrelacionado de pares, con una entrada, que son los insumos, una salida, que son los productos, una caja negra o procesador, que son las tecnologías con comportamientos, un sistema de retroalimentación, que es la comunicación, que le permite realizar feedback con la información del medio ambiente para mantener un equilibrio. Recordemos que todo este conjunto, cuando ya tenemos esta parte incluida, vamos a hacer que vaya manejándose de mejor manera la empresa. Si somos un sistema, como parte del sistema somos uno solo, entonces la empresa debe de caminar toda junta, no por partes. Y tenemos la teoría Gebriana. Weber considera la sociología como una ciencia interpretativa de la acción social y por ello se centra en el estudio de explicar la dirección y sus consecuencias. Distingue 4 maneras de acción social: la tradicional, que es como tal yo mando, tú obedeces; la afectiva, que ya empiezo a preguntar a los trabajadores si se sienten bien, si se sienten mal, cómo van con su trabajo; la valorativa racional, que es me importa lo que piensas; y la instrumental racional, también me importa lo que necesitas para realizar tu trabajo. Imagínense, todos tenemos que considerarlo al momento de estar dentro de una empresa, o bien si en algún dado tiempo a ti te gustaría formar una, tienes que considerar todo esto para que tu empresa no se vaya a la quiebra. La mayor parte de las empresas no funcionan porque les falta este plus. Si sin embargo no quieren darse cuenta, a lo mejor vienen de la vieja escuela, ¿no? Entonces hay que actualizarse todo el tiempo y cambiar esos modos de pensar porque se quedan en inestabilidad total. Entonces esa inestabilidad hace que no funcione. Si desde el inicio tú como patrón o como trabajador tienes una actitud negativa y a lo mejor te toca estar con un conjunto de personas, aunque no seas el patrón o el trabajador, tú vas a contagiar ese tipo de actitud que traes. Si tu actitud es negativa, los demás no esperes una conducta o actitud positiva hacia tu persona. Hay que trabajar mucho con eso. Definiendo la sociología de las organizaciones. Bueno, ¿qué más hace la sociología? Es una rama que estudia, analiza, diagnostica, predice, anticipa y propone sobre cómo actuar con y en las distintas organizaciones sociales. Entonces, la sociología entra a una organización por esto. Vamos a ver el por qué están sucediendo ciertas problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona una problemática que obviamente está relacionada con problemas tanto económicos como personales que conllevan a una situación no adecuada dentro de la empresa para el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué a lo mejor no está funcionando de manera correcta el área de contabilidad o el área de ventas o el área distinta o todas las áreas, ¿no? Hay un foco, siempre hay un foco, entonces hay que ver qué está pasando ahí. A lo mejor el trabajador en ese momento llegó y su mamá pues tuvo un accidente o X cosa. Todos pasamos por problemas. Cuando no preguntamos, nos quedamos ahí. O de igual manera, a lo mejor estoy juntando un perfil que tiene ciertas características con otro que no cuadra, pero por esa situación de que no estamos observando el cómo se relacionan y a lo mejor porque no tienen una buena relación y eso impide entregar un trabajo a tiempo, que es lo que pasa en la mayor parte de las organizaciones. No se fijan todavía en pleno siglo XXI que las problemáticas sociales intervienen para el desarrollo profesional y para el cumplimiento de metas. Entonces hay que ver qué está pasando ahí, por qué esta persona no está trabajando bien y por qué está atrasando a los demás, ¿sí? Y si está atrasando a los demás, a lo mejor lo incluyes en otra área o lo cambias no sé, tendrías que buscar alguna alternativa, pero para eso la sociología nos va a ayudar.
Tenemos que saber analizar, estudiar un caso, diagnosticar algo, a lo mejor algunas hipótesis de lo que podría pasar al momento de que te anticipas para proponer algo. Entonces, nosotros como tal, nuestra labor ahí y para todos, y debería de ser para todos, ¿verdad?, es realizar todo esto en todos los ámbitos de nuestra vida, pero obviamente ahorita nos vamos a plasmar más en el ámbito social, que es en el ámbito de sus organizaciones, en el ámbito profesional. Cómo trabajan y cómo afecta a lo mejor a unos tu propio trabajo, o cómo te afecta a ti el que otros no trabajen de manera correcta, ¿sí? También recordemos que no todos tienen los mismos pensamientos y que también la madurez emocional influye mucho. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que influye y que no nos está ayudando a lograr los objetivos. Muy bien, el triángulo que nos permite conocer, analizar, interpretar y comprender las organizaciones sociales. Bueno, tenemos que tener que la efectividad y la eficiencia. Entonces, cuando te dicen, bueno, hay que ser eficaz y eficiente. Y sí, en efecto, a lo mejor realizamos las cosas de manera rápida, pero las realizamos bien, o la toma de decisiones de igual manera. Pero para poder hacer esto tendremos que vivir la experiencia. También se vale cometer errores, a lo mejor no muy graves, pero si ya consideramos que el error lo tomaste o lo cometiste porque en verdad estabas muy distraído, ahí sí hay que también aceptar que fue en parte nuestra culpa. Para poder ser efectivo y eficiente tenemos que pasar por la experiencia, pero también saber y aprender de esa experiencia. Tenemos la teoría clásica, que es de lo que le estaba hablando hace un momento, que es el impulso del trabajo y la división del trabajo formal. Bueno, aquí nos mencionamos con esto. La gente cuando llega con esa teoría o trae ese tipo de pensamiento en cuanto a la teoría clásica, se basa solamente en, bueno, los trabajadores quieren dinero, ¿no? Pues vamos a pagarles cierta cantidad, vamos a dividirles a cada quien su trabajo y que se pongan, vengan, trabajen y se vayan, ¿no? Esa es la teoría clásica. Dice, bueno, vamos a darles lo que necesitan y ya, que se pongan a trabajar, ¿no? Y tenemos la teoría de las relaciones humanas, que ya me voy a basar en el impulso emocional, la participación, la comunicación, y es más informal. Sí, ¿a qué nos referimos con eso? No que sea buena o mala, sino que simplemente tratamos de que el trabajador sí se sienta parte de la empresa. Que sienta que lo motivamos, que sienta que su participación es esencial y que nos sirve y que nos interesa que se sienta bien. Si hacemos esto, vamos a lograr que el trabajador sí tenga como en parte cultura organizacional y que la cuadre con la de nuestra empresa. Vamos a empezar a apoyarlo y a ayudarlo y a mostrarle el interés y la importancia que tiene hacia la empresa. Y tenemos la teoría estructuralista, que son las unidades sociales amplias y complejas. Son tensiones, conflictos que son inevitables, la autoridad contra el liderazgo, las normas, reglas escritas, antigüedad y capacidad. También este es otro tipo de pensamiento que traen la mayor parte de la sociedad, desafortunadamente, en donde hay una división, ¿sí? Que te dicen, bueno, una cosa a lo mejor es el jefe, pero no tiene ni idea de lo que es el liderazgo, no tiene capacidad de dirigir algo, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a que haya conflictos fuertes. Sí va a haber conflictos en todas partes, por supuesto que sí, pero hay que arreglarlos de manera conjunta, pero dando soluciones, dando propuestas. Sí, no nada más, bueno, ¿por qué? Porque yo digo, como lo habíamos mencionado en algún momento, porque la teoría estructuralista es lo que nos dice, ¿no? Que nada más se basa en una regla y que es necesaria una norma para llegar al cumplimiento de. Sí son necesarias, pero también hay que incluir esta parte de, bueno, lo hacemos por algo, ¿no? Explicarle al trabajador por qué se están poniendo esas reglas, que son por su bien, y que también lo escuchemos, para que no piense que solamente estamos imponiendo, porque recordemos que eso automáticamente genera una barrera. Hay que ayudar, hay que escuchar, preguntar qué propones, qué piensas, etcétera, para que no pasen este tipo de situaciones.
Bueno, tenemos aquí que van a incluir, ¿verdad?, conceptos, preceptos para poder obtener una idea social. Primero, la sociedad, que es el sistema de interrelaciones que conectan a los individuos entre sí, que obviamente son los vínculos que generamos todos en todos los ámbitos. Luego tenemos la cultura, que son los valores que posee cierto grupo de normas que siguen y los bienes que producen o crean. Aquí está más que claro. Y por esta situación se generan la mayor parte de conflictos. Tú puedes tener el valor de la responsabilidad, pero ¿qué crees? Te tocó otro que es un irresponsable y es tu compañero de trabajo y bueno, tienes que trabajar con él y demostrar que tú trabajas y ahí hay una doble moral para ver si se queda o no, si lo apoyas o no. Si no trabaja no lo apoyas y si trabajamos juntos, bueno, lo trabajamos y los dos salimos adelante, pero eso ya quedaría a tu consideración. Entonces la cultura sí es muy importante que cuando entre alguien a la empresa la tomemos muy en cuenta. Sí puede llevar a cabo los mismos valores que se están incluyendo, como lo es la puntualidad, el respeto, responsabilidad, si los trae o no los trae esta persona. Y afortunadamente sí hay de todo en una empresa y es donde te empiezan a generar ciertos conflictos. ¿Okay? Bueno, obviamente esa conducta que generamos son las operaciones materiales y simbólicas por las que los individuos se relacionan con el medio, tratando de resolver situaciones que es la satisfacción, los aprendizajes y la socialización. Acordémonos que la conducta que se genera se da por algo, ¿no? Por ciertas situaciones aprendidas desde niños. Entonces, no todos tienen las mismas conductas ni las formas de reaccionar. Esa es una diversidad, una variación, y es lo que genera una identidad. Pero esa identidad hay que formarla de la mejor manera, y si podemos apoyar o ayudar a otro para que mejore, pero que en verdad mostrarle que es importante que lo mejore, tal vez ayudemos también a la empresa. A lo mejor, repito, tú eres muy puntual y responsable y llega un chico nuevo y a lo mejor los primeros 3 días llega puntual, ¿no? Ya después empieza a llegar tarde y demás. Entonces tú hablar a lo mejor con él porque tú en ese momento te dejan de encargado, ¿no? Y te dicen, no, tú lo vas a modificar, tú lo vas a ayudar, pero quiero que ya se acople. Tú vas a decidir, obviamente, pero en un principio a lo mejor te van a pedir apoyo para eso. Entonces sí es importante que conozcamos el por qué está así, ¿no? Por qué esa persona llega tarde, por qué esa persona tiene un carácter negativo, ¿sí? Si es una situación muy fuerte también, de alguna manera hacerle entender que busque ayuda profesional, ¿no? En caso de ser ya necesario. Pero si no, si son cosas que a lo mejor sí puede controlar, sí apoyando, llamándole la atención pero de manera positiva para que mejore esa conducta. Bueno, ¿cuál es el objeto y el método de la sociología? La complejidad del saber sociológico obliga a tomar determinadas precauciones con la intención de delimitar las definiciones nucleares del problema. En este sentido, hay que seguir la postura de Rickman a la hora de que al distinguir las disciplinas por su objeto de estudio no significa abstraer definitivamente una parcela de la realidad, pues en ella aparece en su totalidad, y solo se clasifican las diferencias tras el análisis de los datos y los procedimientos. Así, la sociología encuadra su objeto por la delimitación de sus datos con que se opera y la especificidad de su método. Entonces, aquí no solamente vamos a observar el problema, vamos a ver de manera estadísticamente hablando a cuántas personas a lo mejor les está afectando el problema. Vamos a ver de manera así que numérica, tanto social como numérica, a lo mejor a cierta cantidad le molesta que tengan cierto gerente, pero a la otra cantidad no. Entonces ahí vamos a ver quién es el verdadero problema, si el gerente o el trabajador. Pero nos vamos a basar obviamente en estudios demográficos y estadísticos dentro de la organización.
Más allá de la descripción del observable, es decir, hallar las causas, se intenta interpretarlo, encontrar su significado, conocer las causas por medio de la razón que supone. Desde el siglo de las luces progresivo y acumulativo, el cúmulo de ideas sobre el mismo deviene cada vez más amplio y profundo. Su actividad mental racional le conduce al conocimiento gradualmente más sistemático, exacto y también verificable, y por lo tanto falible, sobre su entorno para remodelarlo según sus necesidades. El sistema de ideas sobre la realidad que establece provisionalmente y a la vez como punto de arranque de nuevas ideas le confiere la posibilidad de investigar la forma creadora y científica más allá de la bondad o falsedad de sus descubrimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a observarlo y vamos a estudiarlo, ¿sí? Vamos a analizarlo. Fuera de que esté bien o mal, vamos a buscar una causa. No es una justificación hacia el comportamiento de alguien, porque no lo es. Simplemente vamos a ver si es una situación en verdad fuerte por la que esta persona se está comportando así, esta persona o grupo de personas. Porque recordemos que es de una para que se generen grupos y ese contagio se da, el contagio de la emoción, positiva o negativa. Entonces, la sociología en cuanto a método de estudio va a localizar la problemática y el por qué se da esa problemática. Pero no solamente eso, va a querer observar de una manera eficaz, eficiente y interna para que podamos dar una solución a la misma, pero sobre todo el por qué. Tal vez la razón estriba en que la sociología no cuenta con un valor de intercambio aceptado universalmente como es el dinero para la economía o el voto para la ciencia política. Por definición, la sociología trata de la sociedad, de su estructura y cambios, trata de su interacción y el cambio en términos globales y generales. Esta orientación global induce a la sociología a poner el énfasis en el grupo, sea la clase social o sea la comunidad o la asociación, sean grupos de interés más que en el individuo. La razón histórica quizás sea tal vez el afán de los primeros clásicos de nuestra disciplina de diferenciarse de la psicología, de ahí que sea más impermeable al individualismo metodológico que otras ciencias sociales. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Aquí vamos a buscar una razón más por encima. La diferencia entre la psicología y la sociología es que vamos a ver a lo mejor una razón que es más observable. Psicológicamente hablando, acordémonos que es desde la raíz del problema. Socialmente hablando, si buscamos una solución más rápida, pero no lo vemos desde fondo, pero sí ayudamos para que demos soluciones probables a problemas que podamos llegar a tener en la organización. Un ejemplo burdo, siendo del lado de la sociología, si vemos que un trabajador se siente mal porque no tiene hora de comida, ¿no? Y la mayor parte de los trabajadores se sienten mal por esta razón, a lo mejor incluimos una hora de comida, pero solamente atacamos el problema en ese momento y observamos el comportamiento, y si no cambiamos de conducta. En el área de la psicología sí se buscaría una terapia como tal. En sociología vamos a ver una solución más rápida, pero eficiente y eficaz. Sociología y otras ciencias. Aquí vamos a ver qué tiene que ver la sociología con otras ramas. La sociología como disciplina humanista de desarrollo desaparejo en relación con otras ciencias naturales y sociales se pregunta, al igual que ellas, cuál es la naturaleza y el alcance del conocimiento humano, como distinguir conocimiento científico de metafísica o simplemente de una opinión, cómo fundamentar la distinción entre ciencia y no ciencia, cómo expresar, es decir, qué lenguaje utilizar, la correspondencia entre un hecho, una idea o combinación de ideas y los términos observables o conceptuales teóricos que se utilicen para reflejarse de forma viable. En definitiva, cuáles son los términos significativos y cuáles no. Volvemos a lo mismo, la sociología ataca, pero lo que estamos observando, sí lo analizamos, pero no de una manera tan intensa. Solamente damos nuestra opinión sobre alguna problemática y posibles soluciones a la misma. ¿Cuál es la relación entre la sociología y la economía? La economía es la ciencia de las leyes
de la producción social y de la distribución de los bienes materiales y las diferentes bases del desarrollo de la sociedad humana. Dentro del sistema de relaciones sociales, la economía solo estudia las relaciones económicas, materiales, las relaciones de producción y las leyes que la rigen, dejando a un lado la investigación de las manifestaciones sociales en estas relaciones y la representación de ellas en la conciencia social. Entonces aquí estamos observando que va a haber de alguna manera cómo esta relación en cuanto a la economía sube o baja dependiendo la problemática generada, pero en tiempo y forma, tiempo, día, espacio. La sociología y la historia. La sociología estudia las leyes generales que describen la evolución humana y sirven como método para la investigación histórica. Así, por ejemplo, la sociología establece la doctrina general de que las formas de gobierno dependen de las formas económicas. El historiador debe buscar y encontrar cada época relaciones específicas y mostrar su expresión concreta. La historia, a su vez, facilita material para llegar a conclusiones en sociología y elaborar generalizaciones sociológicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, sabemos que la historia se basa en experiencias, en situaciones pasadas. Entonces a lo mejor ahí empezamos a intervenir en cuanto a la sociología. Bueno, anteriormente no les funcionó esto. Pero más adelante realizaron esto. Podría funcionar esto. Vamos a llevarlo a cabo. Sí se basa en algo que ya hayan realizado, pero le aumenta y modifica para que tengan el resultado correcto. Sociología y psicología. La psicología estudia el comportamiento del ser humano, como sus trastornos y aptitudes, y la sociología estudia el ser humano en masa o grupos con ayuda de bases de la psicología para determinar los comportamientos, de dónde surgen y hacia dónde van. Las dos son disciplinas que tienen por objeto de estudio al ser humano. La primera atendiendo la psique, a la conducta o a las estructuras mentales, problemas de aprendizaje, trastornos sociales, fobias, etc. Y la segunda estudia al hombre en sociedad, en conjunto con sus mecanismos de organización. Las enseñanzas de la sociología resultan de gran utilidad al psicólogo cuando ha de estudiar las variaciones grupales que intervienen en la conducta de un individuo, pues es innegable que los diversos grupos e instituciones en los que los individuos pertenecen modelan en parte su personalidad y en cierta medida determinan el grupo de pensar y actuar. Es decir, la sociología nos va a dar un punto de arranque y la psicología ya te va a dar el punto total de la verdadera problemática. La sociología y la contabilidad. La sociocontaduría se propone estudiar socialmente el proceso contable, investiga las relaciones objetivas y reacciones que se instauran siempre en los actores o grupos que participan en la consecución del objeto contable. Además, es una parte de la investigación sociológica que define, clasifica e interpreta los efectos de los hechos contables que causan sobre la sociedad y asimismo los efectos que la sociedad causa sobre ellos. La contabilidad es un instrumento que debe acelerar o frenar el desarrollo social. De la misma manera, se identifica a través de la concepción macro y micro para construir desde su óptica una serie de respuestas a las necesidades económicas y sociales que surgen a raíz de los problemas emergentes en la vida social. También busca la armonización de las áreas sociales con la práctica contable, porque además de admitirlo como un discurso normativo, se rige como una fecunda rama de la contabilidad desde el contexto del conocimiento científico, que brinda respuestas a los problemas sociales, sus causas, manifestaciones y proyecciones en su entorno dinámico. Vamos al ejemplo de ahorita, con lo de la pandemia. Bueno, ¿esto qué va a generar? Que la gente empiece a consumir y que empiece a lo mejor tener tanto miedo ¿qué es lo que va a ocasionar? Son las hipótesis que generamos a raíz de un conjunto o un grupo de personas. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? La gente va a empezar a lo mejor o empezó sus compras de pánico, ¿no? Y esa era una conducta que se esperaba porque es un grupo de personas. Y las personas ahorita necesitan estar en sociedad. ¿Qué iba a pasar? Obviamente también que sí les está dañando a nivel personal el no estarse relacionando, que nos mencionan índices de violencia que van subiendo, obviamente la economía, ¿sí? Todo esto es lo que estudia y ustedes obviamente en cuanto al área contable son los que empiezan a generar las estrategias y las hipótesis de lo que puede pasar para enfrentar ese problema. Si ahorita ustedes tienen el problema o tuvieran el problema dentro de sus empresas,
tendrían que ajustar los sueldos y salarios y ver qué personal se queda y qué personal no, ¿sí? Y cómo van a ajustar eso. Son los problemas que ustedes tienen que ver. A lo mejor van a investigar, bueno, ¿tiene familia, no tiene familia? O sea, todo eso para que puedan tomar una decisión en cuanto al ajuste, ¿sí? Muchos que dijeron, pues mételes el salario mínimo porque la ley así lo marcó, ¿no? Y que trabajen desde casa en algunas empresas, y se basaron en eso, en los comportamientos sociales, pero también hay que tomar en cuenta las características de cada uno de los trabajadores, y hay que conocer su entorno, porque si no, obviamente cuando regresen puede que regresen o puede que no, o que se busquen otro trabajo porque ya no se adaptó a sus necesidades por el miedo a lo que pueda generar más adelante una situación igual. La sociología como ciencia de la realidad según Emily Durkheim. Bueno, ¿ella qué nos decía? Decía, no hay plan de estudios de carrera alguna en el dominio de las ciencias sociales que no incluya algún trozo de la obra de Emily Durkheim. El primer capítulo de las reglas del método sociológico suele ser la pieza de referencia obligada a la mayoría de ellos. Rápidamente se les dice a los estudiantes que para Durkheim un hecho social es algo exterior al individuo y que se le impone. Sobre este tema central gira el resto de los argumentos. Más allá de todas las consideraciones que podría aquí introducir, lo que cabe señalar en lo que atiende a mi objeto de análisis es lo siguiente. Exterioridad y coerción son los criterios de reconocimiento para distinguir entre hechos psicológicos y hechos sociales en un término o en un terreno común, que es el terreno de la acción y la representación. Durkheim se trata de identificar aquellos elementos de la actividad humana que pueden imputarse al hecho mismo de que las personas vivan juntas y conformen grupos. Más frecuente es el trabajo que Durkheim realiza sobre la relación entre la acción y las reglas que la organizan. En este plano, una de las afirmaciones que encontramos repetidamente en el pensamiento de Durkheim es que, al menos en la mayoría de los casos, la acción no va sin regla. Las reglas del método son a la ciencia y las reglas del derecho y de las costumbres son a la conducta. Dirigen el pensamiento o del científico, como las segundas gobiernan a las acciones de los hombres. Casi todos los sociólogos compartirán esta idea, que aparece incluso en los más modernos desarrollos de la teoría de la acción. Tanto énfasis puesto por los divulgadores en la idea de una regulación social todopoderosa, no se ha advertido jamás que la regulación de las distintas esferas de la vida social supone y necesita una regulación de la acción individual. La regla define el sentido de la acción al situarla en un sistema de clasificaciones, pero la regla particular básica de toda moral, de todo derecho, de toda costumbre, no se impone mecánicamente al individuo. Él puede adaptarse de ella, y he aquí la falta moral o el delito. En otras palabras, como bien saben los criminólogos, que un comportamiento humano sea clasificado como delito supone la presencia de la regla, y esta remite, a su vez, a ciertas representaciones colectivas o valores culturales socialmente establecidos. Bueno, aquí ella nos menciona, o es importante darle un lugar, porque nos dice que si al momento de que nosotros imponemos una normatividad o una regla, es porque alguien más ya la impuso y la seguimos, y todos vamos atrás de esa regla. Entonces, ¿cómo podríamos concluir esto en cuanto a la teoría de ella? A lo mejor que las reglas tú puede que las sigas o puede que no las sigas, dependiendo tu cultura y lo que tú, obviamente, en lo que creas y lo que quieras hacer de la misma. Pero efectivamente, aquí hay una pregunta en cuanto a por qué seguir o no una regla, por qué imponer o no. A lo mejor hay algunas que podríamos en verdad enfatizar y otras que no tanto, ¿no? ¿Cómo afectan o no afectan a la empresa? Es lo que nos quiere decir esta socióloga, esta autora de esta teoría en cuanto al comportamiento humano, ¿sí? El cómo nosotros al momento de seguir una regla nos preguntamos, algunos se preguntan, algunos no, el por qué tengo que seguirla, el por qué tengo que actuar así. Entonces hay que ver y razonar que todos los individuos en algún momento sí pueden llegar a chocar con esta norma. Hay que ver si podríamos modificarla y cómo podríamos modificarla. Las reglas las pones tú,
como empresa o como dueño o como trabajador, tú puedes dar una segunda opinión sobre el reglamento a lo mejor o tú elaborarlo, que generalmente también te toca esa labor. Bueno, ahora vamos a ver qué es la sociología empírica. Es el estudio de fenómenos sociales singulares por medio de investigaciones sociológicas concretas. Puede desempeñar un papel positivo siempre y cuando se apoye en una teoría científica que conciba la sociedad como un todo, único sujeto o determinadas leyes de desarrollo. Mas los representantes de la sociología empírica rechazan la unidad y la integridad de la sociedad y las leyes objetivas a su devenir. Se niegan a penetrar en la esencia de los fenómenos sociales. Conciben la sociedad como un agregado mecánico de fenómenos sociales separados. Se limitan a describir y computar tales fenómenos, a investigar las correlaciones de diversos factores. La metodología de la sociología empírica consiste en utilizar cuestionarios, entrevistas, datos estadísticos. Presentar ese método puramente cuantitativo como único método científico de investigación. Son características de la sociología empírica el carecer de una base filosófica general y el diferenciar profundamente las investigaciones sociales, lo que ha dado origen a la formación de distintas ramas separadas entre sí: sociología urbana, sociología rural, sociología de la familia, sociología industrial, sociología del alcoholismo, sociología de la propaganda, sociología de las comunicaciones y más. Obviamente nos vamos a basar nosotros en la sociología industrial y el cómo intervienen en cada una de estas características, pero la sociología empírica nos habla de precisamente como los datos básicos, ¿no?, del INEGI, donde te toman tus entrevistas y demás, pero solamente para realizar o sacar una estadística. Al momento de que ya se realizan análisis, ya me están hablando de una sociología más personal y profunda, en donde ya voy a ver el porqué, pero ya sería el conjunto de un todo. ¿Qué es la sociología analítica? Más allá de la descripción del observable, el hombre intenta explicarlo, es decir, pretende hablar de las causas, intenta interpretarlo, encontrar su significado, conocer por medio de la razón que se supone desde el siglo de la luz progresivo y acumulativo. El hombre reconstruye en su mente el mundo, el cúmulo de sus ideas sobre el mismo, cada vez más amplio y profundo. Su actividad mental, es decir, que empieza a razonar, le conduce al conocimiento gradualmente más sistemático, exacto y también verificable, y por lo tanto falible sobre su entorno para remodelarlo según sus necesidades. El sistema de ideas sobre la realidad que establece provisionalmente y a la vez como punto de arranque de nuevas ideas. Le confiere la posibilidad de investigar de forma creadora y científica más allá de la bondad y la falsidad de sus descubrimientos. Bueno, aquí estamos hablando de que ya empezamos a dar nosotros ahora sí nuestro punto de vista y empezamos a analizar el por qué están dándose esos casos. Vuelvo al ejemplo del INEGI. Bueno, ya nos dieron los datos. Ahora yo a lo mejor me voy más allá. Ahora sí voy a investigar por qué. En el trabajo también, bueno, sacaron estos resultados, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera causa por la que cierto grupo de personas se siente de manera negativa dentro de su área laboral? Entonces no solamente se queda en datos, sino ya le doy una razón. Muchas veces se cuadran mucho, entonces no es cuadrarse, porque se oye fácil, pero trabajar con las emociones es difícil, porque muchas veces tú mismo te pones barreras. Cuando algo te molesta de otra persona, es que porque probablemente tú no lo has manejado, tú no lo has trabajado. Entonces hay que ver qué te está molestando. Y eso también lo hace la sociología analítica, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ellos no pueden llevarse bien, no pueden tener una relación positiva? Ya vi el problema, ahora hay que ver por qué. Ya vi cuánta gente lo tiene. Ahora vamos a ver por qué está pasando y vamos a dar una sugerencia para que podamos modificar o bien calmar la problemática que se está presentando. Este realismo, al describir, comprender y analizar situaciones concretas, permite la intervención social sobre las mismas. De carácter normativo. La sociología analítica proporciona el balayage conceptual teórico para la explicación de las situaciones y hechos para actuar sobre ellos. Si el núcleo central del estudio de la sociedad por la sociología es la desigualdad y el conflicto inherentes a su estructura y cambios,
La actuación normativa derivada de esta disciplina puede orientarse hacia la supresión de barreras discriminatorias y fragmentadas para impulsar la cooperación y el sentido de pertenencia hacia una sociedad integrada donde reúne la cohesión social como proponen los autores del texto. Entonces, con lo que acabamos de ver en cuanto a la sociología empírica, el funcionalismo como teoría general, y que empezamos a ver que sí es importante comprender y analizar las situaciones por las que se lleva de manera positiva o negativa un grupo o conjunto de personas, vamos a ayudar a la intervención del mismo y apoyar y que la gente se sienta parte de la empresa y que vean el por qué a lo mejor se están llevando ciertas acciones. Por ejemplo, ahorita que se explique por qué se llevan esas sanciones o a lo mejor porque están corriendo a cierto personal, ¿no? Que no lo vean como que me corrió porque soy malo en el trabajo, no, o sea, explicarles el por qué y que no se vayan con una idea equivocada. Bueno, chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda saben que estoy para servirles. Aquí estamos viendo la introducción para que ustedes vean lo que es la sociología. Vamos a ver teorías, cómo se lleva a cabo, porque es importante, porque sí es muy importante. Les repito, la mayor parte de las empresas todavía no llevan a cabo esta idea, entonces les va a tocar a ustedes dar propuestas. Me han hablado de muchas problemáticas que se dan en algunos ejemplos que me han dicho es por esta situación. Entonces hay que ayudar, ya les voy a dar algunas alternativas de solución para que no ocurra esto y podamos tener un mejor ambiente y clima organizacional dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias por su atención, nos vemos la siguiente sesión.